Convocar a hacer uso de la palabra, en primer lugar, a la maestra Elvia Rivera. Gracias, Nicolás. Bienvenidos a todos. La Federación, en este tema de rendición de cuentas, de presupuesto, de pensar juntos la educación, hemos definido una serie de acciones y entre ellas esta instancia de hoy, una mesa redonda, donde de todos lados escuchamos hablar de educación. Todos hablamos de educación. Y está bien, para nosotros está bien que así sea, porque todos tenemos que ver con educación. Y esto no es solamente un discurso, sino esto, por ejemplo, lo que tenemos hoy es un ejemplo de ello. Cada uno de nosotros tenemos algo que decir de la educación. Y en ese algo que decir también involucra un presupuesto que va de la mano. Nos han escuchado decir muchas veces que la educación o la escuela pública es con miles. Y es eso, exactamente a lo que nos referimos. La educación, la escuela pública es con miles. Y por eso estamos convocando a estos miles que quieran participar en esto de la construcción de un presupuesto. Es así que en este marco de rendición de cuentas, que todos sabemos que es la última en este periodo de gobierno, es la última y es atípica. Es atípica en cuanto a la construcción de presupuesto. No estábamos acostumbrados a un presupuesto que fuera en etapas o por partes. Estábamos acostumbrados, o en los últimos por lo menos, tuvimos una construcción con otros tiempos. Ahora esta es la última y en esto nos jugamos muchísimo. Y como nos jugamos mucho en esta etapa, es que queremos escuchar distintas voces, por eso les estamos dando la bienvenida. Porque nos han escuchado decir hoy, ayer y ya hace muchos años, porque la Federación tiene más de 70 años de vida, que es necesario una fuerte inversión y una mayor inversión en educación. ¿Pero para qué? ¿Para qué una mayor inversión? Cuando reconocemos que ha habido un crecimiento en cuanto a presupuesto para la educación. En ese para qué es que nosotros queremos humildemente transmitir el sentir de tantos miles de maestros y funcionarios de todo el país que con su compromiso diario están haciendo esta escuela pública, esta educación pública. Y vamos a partir del hecho de entender a la educación como un derecho fundamental, y así lo establece la Ley de Educación, por lo tanto obligación indelegable del Estado. Reivindicamos que para ella el presupuesto que se necesita para el desarrollo de una educación de calidad para todos, el piso debe ser un 6%. Y hablamos de un piso, hablamos de un mínimo, hablamos de un presupuesto adecuado, lo que se necesite para que llegue a cada uno de nuestros niños, a cada una de nuestras niñas, a cada uno de los trabajadores en las mejores condiciones. Se oyen y se leen muchos informes. Y me voy a permitir leer brevemente y textualmente el informe de la OCDE, el resumen donde analiza el gasto público y reconoce que el financiamiento público de la educación aumentó significativamente durante los últimos años. Coincidimos. En términos reales, el gasto público en educación aumentó una tasa anual promedio del 10% entre 2004 y 2013. Esto refleja la creciente importancia de la educación como área de inversión pública y un claro compromiso de las autoridades nacionales por aumentar los recursos. No obstante, a pesar de las medidas recientes, el gasto público en educación sigue estando considerablemente por debajo del promedio de la OCDE y debajo del gasto
equivalente en otros países de América Latina. Esto no es menor. Esto no es menor, porque del reconocimiento de la inversión, también el reconocimiento de la necesidad de un mayor presupuesto. Entendemos que para distribuir los recursos se debe realizar esta distribución en función de políticas universales que contemplen las diversas realidades educativas, con igualdad de oportunidades en el acceso y apropiación del conocimiento. Es necesario atender tanto los objetivos que se consagran presupuestalmente para impulsar las líneas de política educativa definidas, como las vías de implementación que se proponen para su concreción, y no es menor. No basta únicamente con delinear las políticas, es necesaria su implementación y los recursos necesarios para que esto se dé. Es muy difícil, en breves minutos, y que no llevo el conteo de la hora, de los minutos, es muy difícil poder hacer un diagnóstico exhaustivo de la necesidad. Entonces opté por hacer un recorte. Opté además por acotar esta intervención al presupuesto de la ANEP. Sabemos que no es únicamente el presupuesto de la ANEP, y con esto no quiero que quede acotado, que mi recorte haga una visión de la educación en conjunto del Uruguay. No, pero la intervención de 15 minutos es necesario focalizar, y allí es donde me voy a situar. ¿Por qué en el presupuesto de la ANEP? Porque hay que tener claro cómo se distribuyen porcentajes en el presupuesto de la ANEP, lo que tiene que ver con servicios personales, estoy hablando de salarios también en este aspecto, es un 84% de todo el presupuesto. Un 4,4% para inversión, 4,4% de la totalidad del presupuesto, 2,1% para suministros y el 5,6% para gastos corrientes. Por supuesto que estos números saben otros especialistas más que nosotros, pero ese es cómo se distribuye el presupuesto de la ANEP. ¿Por qué aclaro esto de porcentajes? Porque es necesario tener una visión clara del conjunto y en ese sentido priorizar en dos dimensiones: lo que tiene que ver con condiciones de aprendizaje para todos los niños y las niñas y lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo para todos. Ambas dimensiones no pueden considerarse en forma aislada, deben pensarse juntas. Una sin la otra no puede darse, no de la forma que queremos. Para que los niños aprendan deben estar dadas las condiciones, y eso tiene que ver con edificios adecuados, mobiliario, personal no docente capacitado, maestros cuya profesión sea revalorizada por la sociedad, y teniendo en cuenta que estos aprendizajes no se dan todos en un mismo ritmo y de una misma forma en un mismo tiempo, porque esa también es una dimensión que hay que tomar en cuenta. La Ley de Educación en sus primeros artículos nos confiere la responsabilidad del Estado de garantizar la educación de calidad a lo largo de toda la vida. En este contexto de rendición de cuentas, hay obligación de dotar recursos para cumplir con un mandato legal que garantice ese derecho. Y no es menor volver a decir, hay que garantizar ese derecho. Somos miles de trabajadores en múltiples funciones que sostenemos la educación primaria del país. Trabajamos día a día con niñas, niños y familias para cambiar y mejorar nuestra sociedad. Sostenemos desde lo anímico, promovemos salud, escuchamos, contenemos, construimos, crecemos juntos a las comunidades de aprendizaje. Hay una deuda innegable con la educación pública. Reafirmamos la necesidad que tiene el país de realizar un mayor esfuerzo presupuestal en la educación pública.
derribando inequidades, generando condiciones reales para que proliferen los aprendizajes, promoviendo la innovación y el crecimiento pedagógico, la investigación a todo nivel, la formación permanente de los docentes, también combatiendo el multiempleo. Las maestras y los maestros del Uruguay continuamos reconociendo y reclamando que se nos reconozcan estas horas de trabajo fuera del aula. Es necesario reconocer y ver que el trabajo del maestro va más allá de las horas que está presente en el aula. Que se destinen tiempos y espacios para el trabajo con las familias, con las comunidades. Multiplicar maestros comunitarios es fundamental para avanzar en el trabajo con la comunidad. Proyectar la escuela pública que necesitamos nos lleva a reafirmar que para trabajar en una escuela que pueda repensarse en condiciones indispensables, tener espacios periódicos y remunerados, de reflexión, de debate, de formación, de construcción colectiva para todos los actores que trabajan en la comunidad educativa. Cientos de compañeros a lo largo del país estudian, intercambian, ensayan muchas nuevas formas de enseñar y de aprender con el solo impulso de su voluntad y su compromiso con la educación pública de nuestro país. Relevar, sistematizar, promover y divulgar estas experiencias requiere de una planificación y un esfuerzo presupuestal que los trabajadores de la educación debemos conquistar. Ustedes dirán, la maestra dice que más del 80% del presupuesto es para servicios, para salarios, es cierto. Es verdad, y es un componente fundamental. Para que se pueda vivir de él dignamente, se hace necesario pensar en un salario adecuado para los maestros y funcionarios. No nos avergüenza decir que cuando se piensa en inversión educativa, el componente de salarios juega un papel preponderante. A la vista está, lo juega. Y hay que invertir también en las mejores condiciones de trabajo con lo que tiene que ver con salarios. Y dentro de salarios me voy a permitir hacer otro breve reporte que tiene que ver con inequidades. Con esas inequidades que el sistema en la historia ha colocado a los trabajadores, a nosotros. Esas inequidades que pasan por post-horario dentro del sistema, dentro del sector docente. Existen diferencias de costos horarios dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro sector. La proporcionalidad horaria de cargos de maestros de tiempo completo y la remuneración sobre ellos. La equidad en la percepción de las compensaciones por aula y titulación. Somos el 100% de los maestros de este país y con orgullo lo decimos titulados. Bueno, lo que reclamamos es que se nos reconozca a través del pago ese título y no como una docencia de aula. Equiparación de retribuciones en los grados de ingreso entre el sector docente, administrativo y de servicios. Algunas de las inequidades que en este tránsito y específicamente en esta rendición de cuentas habría que poner énfasis y foco en inequidades, insisto, en que no son de responsabilidad de quien trabaja, del trabajador. Tenemos una gran plataforma consensuada con la Coordinadora de Sindicatos de la Educación. Una gran plataforma que si me pusiera a enumerar cada uno de estos acuerdos, seguramente, Nicolás, no me ha pasado nada, pero me daría el papelito que me quedan 3 minutos. La plataforma es por todos conocida, es compartida y sí es necesario que en 2 aspectos se tome en cuenta lo que tiene que ver
con una plataforma reivindicativa programática y lo que tiene que ver con una plataforma reivindicativa hacia estos y algunos otros aspectos de salarios, de inequidades que es necesario atender pensando en esta última rendición de cuentas como aporte a este presupuesto que se ha dado en llamar como por etapas. Creo que ni voy a usar los 3 minutos, Nicolás. Voy a decirles, sí, como para un cierre, la Federación Uruguaya de Magisterio tiene ya definido un plan de acción que pasa por entrevistas con todos los partidos políticos y estamos en ese camino. Entrevistas con todos los parlamentarios, porque indudablemente tener un diálogo más personal que más allá de unos 15 minutos es necesario que lo tengamos para poner en conocimiento de lo que es la realidad de nuestras escuelas públicas, y quiero destacar nuevamente el compromiso de los maestros y funcionarios de todo el país a lo largo y ancho, que día a día desde sus lugares están haciendo escuela pública. Esto de la escuela pública, la mejor escuela pública, se hace con miles. Muchas gracias.